¿Cómo era la sensación para un guardia civil, un policía nacional, que lo destinaran a País Vasco en los años 90? Pues hombre, la situación de puro nerviosismo, ¿no? Porque no sabías lo que te ibas a encontrar, ¿no? Veías las noticias, veías atentados, entonces tenías que buscarte un domicilio, tenías que mentir sobre tu profesión. En ningún sitio podías decir que eras policía. ¿A quién mataban? Pues a quien tenía rutinas, al que menos medidas de seguridad veían que tomaban. ¿Cómo viviste el asesinato a tu compañero? Bueno, pues pasó un tiro en la nuca, salió corriendo, ¿no? Encima le atravesó el cerebelo y tenía poca familia y nos turnamos los compañeros para ir a cuidarle allí al hospital. Han colaborado de forma mutua para conseguir el objetivo que nos hemos desplazado aquí, conseguir detener al mayor depredador y productor de vídeos grooming, depredador sexual de niños de habla hispana del mundo. Y me especialicé en investigación de redes anónimas, de identificación de víctimas. Identificamos a muchas víctimas de abuso sexual infantil. En el 2013 fuimos a Perú a detener al mayor productor de vídeos de grooming de habla hispana del mundo. En aquel entonces tenía cientos de víctimas. La vida de un policía nacional podría parecerse a una película de acción. Ha vivido buenas aventuras, aventuras no tan buenas, pero tiene muchas historias para contar. Por ejemplo, hemos traído aquí a mi amigo Chema, que es un policía nacional en segunda actividad, ya jubilado. Y ha vivido bastantes cosas porque ha estado en el País Vasco cuando ETA todavía mataba y en sus últimos años luchando contra el abuso infantil en Internet. Bienvenido, Chema. Muchas gracias por venir a Nicky Podcast. Encantado. ¿Cómo te encuentras? Perfectamente. ¿Vale? He venido a contar ya no una historia personal de vivencias, ¿no? Sino, bueno, pues quizás contar algo que la gente desconoce. Yo he sido operativamente muy intenso, he hecho muchísimas cosas en mi carrera profesional y nunca he estado parado, ¿no? Entonces, yo empecé, después de salir de la academia en el 90, hice las prácticas en Ceuta, una ciudad maravillosa, no tiene nada que ver como está ahora, que es preciosa, a como estaba antes, ¿no? Sin vallas y con una actividad muy diferente. Nos fuimos destinados al País Vasco, tanto la que es mi mujer ahora como yo, porque en aquel tiempo, pues, de plena actividad de terrorismo, pues prácticamente casi todos los que estábamos en la academia íbamos para allá, ¿no? Al País Vasco. Y bueno, mi vivencia en el País Vasco, la verdad que fue... a mí, mi familia, mis amigos me decían, sal de ahí, ¿no? Cada vez que había un atentado, me decían que me marchase de ahí, ¿no? Ahora no podría haber vivido en esa situación. Lo que pasa es que cuando somos jóvenes y queremos comernos el mundo policialmente... Sí. Porque tú cuando llegaste al País Vasco, ¿tú eras consciente del peligro real que había allí? Sí, todos los meses había atentados. Es más, mi vida en el País Vasco, yo allí en 6 años que estuve, cambié 3 veces de domicilio por seguridad. Mi vida en el País Vasco, casi todos vivíamos en el barrio de Amara, ¿no? Que era el más cercano a las dependencias policiales. Y yo personalmente tenía 3 caminos para ir a trabajar. Yo cuando salía de casa me paraban en el portal, hacía un barrido visual de la calle y me fijaba personas paradas o coches en doble fila. Me ponía a andar en uno de esos 3 caminos que tenía para ir a trabajar y las personas que estaban paradas o coches que pudieran estar en doble fila esperando a alguien, me volvía a los 25 metros y observaba si había habido alguna variación. Eso todos los días, ¿no? Entonces... ¿Pero ese tipo de procedimiento os lo mandaban desde el cuartel o os lo hacíais vosotros? No, cada uno se tomaba su propia seguridad, igual que mirar los bajos de los coches, del coche, ¿no?
llevar el arma constantemente, incluso para bajar la basura. Pero no porque te fuesen a hacer algo a ti, sino porque pudieses ver algo y no poder actuar, ¿no? De todas maneras, ese tipo de vida, día tras día, bueno, pues psicológicamente cansaba mucho. Enterrar compañeros, cuidar compañeros que habían sido heridos y no tenían apenas familia, ¿no? Como mi jefe de brigada, que a los 2 meses falleció, le pegaron un tiro en la nuca, le atravesó el cerebelo y estuvo pues en coma, no sabíamos si sentía o no sentía. Y bueno, pues un tipo de vivencia que la gente no conoce y que, bueno, pues se quiere blanquear a unos asesinos por motivos políticos y que las víctimas cada vez cuentan menos, ¿no? Entonces, quien ha vivido el terrorismo en primera mano no comprende muchas cosas actuales, ¿no? Sí. De blanqueamiento por meros motivos políticos de asesinos. Porque uno no es asesino, es asesino toda su vida. Otra cosa es que haya pagado con la sociedad una pena que encima, también por motivos políticos, pues no cumplen, ¿no? Sí. En Estados Unidos se podrían en una cárcel o acabarían con ellos, ¿no? En España, bueno, pues, sabemos lo que hay, ¿no? Sí. ¿Cómo era la sensación para un guardia civil, un policía nacional, por ejemplo, que lo destinaran a País Vasco en los años 90? Pues hombre, la situación inicialmente de puro nerviosismo, ¿no? Porque no sabías lo que te ibas a encontrar, ¿no? Veías las noticias, veías atentados, entonces tenías que buscarte un domicilio, tenías que mentir sobre tu profesión, no decir que eras policía, como es lógico, ¿no? En ningún sitio podías decir que eras policía. Cuando entrabas en un bar a tomar una cerveza, buscabas el punto final del bar, ponerte al final para controlar todo el bar. O en un restaurante, no te podías sentar en la puerta. Controlar siempre la puerta, quién entraba. Barridos visuales del local continuamente observando, ¿vale? Esa era la vida. Entonces, ¿a quién mataban? Pues a quien tenía rutinas, ¿vale? Quien iba al gimnasio, quien jugaba a las cartas en un cierto bar, quien tenía hijos iba a la guardería. Eran cobardes, ¿no? Asesinos cobardes. Entonces, bueno, pues mataban al que menos medidas de seguridad veían que tomaban. Había muchísimos informadores, borroquitas. A mí me siguieron varias veces. Salí corriendo detrás de uno una vez. Y bueno, pues con mucho cuidado, porque asesinaban a quien tenía rutinas. Es más, nosotros nos marchamos del País Vasco cuando mi mujer se quedó embarazada. Entonces, tener allí un hijo era una posibilidad de muerte bastante real, ¿no? Porque con un niño tienes rutinas de ir a la guardería, de salir con el cochecito, de desprotección, ¿no? Porque en realidad no puedes protegerte, ¿no? Ni a ti ni a tu familia. Entonces decidimos, una vez que se quedó embarazada mi mujer, cogimos toda la periferia de Madrid y nos marchamos de allí, ¿no? Sí, porque al final realmente le temes a la muerte cuando tienes hijos. Que me estoy dando cuenta yo ahora. No era temor a la muerte. Yo, es más, allí no tenía miedo. Lo hacía por puro instinto. Cada vez que iba a trabajar, es más, siempre llevaba el arma en el bolsillo, un 38. Lo llevaba en el bolsillo empuñado. O sea, yo estaba mentalizado a actuar, llegado el caso, de una determinada manera. Y lo tenía súper mentalizado. Nunca me ocurrió, pero en más de una ocasión saqué el arma. Es así. Pero Por ejemplo, ¿por qué? Por sentirme acosado, accidente. Por ejemplo, una chica venir corriendo detrás de mí y sacar el arma y quedarse la tía acojonada. Es decir, perdona, soy policía. Me has dado un susto de muerte. Y me dijo, joder, pues tú a mí. ¿Me entiendes? O sea, eran situaciones, vamos a ver, cuando entierras compañeros, cuando entierras amigos,
cuando asesinan de la forma que asesinaban, pues tienes que estar preparado psicológicamente, ¿no? Y cuando estabas allí un periodo de tiempo, pues terminabas psicológicamente cansado, ¿no? ¿Por la gente local de allí erais aceptados? No, vamos a ver, mira, allí la gente tenía mucho miedo, ¿vale? En esas épocas la gente tenía miedo. Es más, cuando había un atentado, estabas en un bar, da igual el lugar del País Vasco, del atentado me refiero, estabas en un bar y cambiaban de canal. La gente no quería saber nada, era como un paréntesis. Y tenían miedo a manifestarse porque los terroristas eran eso, eran mierda. Entonces, mierda cobarde. Entonces, actuaban como actuaban, se asesinaban ya no solo a policías. Mira, ellos decidieron asesinar a políticos cuando vieron que los policías no salían en la sección de deportes. Es más, cuando murió Lady Di, ese mismo día hubo un atentado que murió un policía. Y no lo pusieron en la sección de deportes, ya no éramos un número, no significaba nada. Decidieron matar políticos porque un político les daba más voz, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, a relación ya me he perdido lo que me has preguntado. Que la gente local, ¿cómo os veía? Si le tenía Sí. miedo a la policía, si se la No, respetaba. no, si- que va. Normalmente el pueblo llano, la totalidad del pueblo nos trataba muy bien, ¿vale? Cuando ibas a algún sitio, nosotros también hacíamos investigaciones. Yo estaba en el grupo de atracos y, bueno, pues hacíamos nuestras investigaciones hasta que cogió competencias la Ertzaintza, ¿no? Pero luego hacíamos nuestras propias investigaciones. Y cuando ibas a los sitios y te identificabas, porque te tienes que identificar como policía, la gente te trataba muy bien. Veías al que era muy abertzal, veías al que era, bueno, pues de Bildu. Y bueno, pues tanto ellos como nosotros sabemos quiénes eran ellos y ellos sabían quiénes éramos nosotros. Entonces, inicialmente, luego eran unos acojonados. Si luego los grupos de información, cuando actuaban y llevaban a gente detenida a comisaría, manifestaciones y tal, se meaban encima. O sea, eran unos cobardes, se creían que les íbamos a torturar. No había torturas de ningún tipo, ¿no? Entonces, la idea que se les inculcaba, veías por ahí carteles de torturas, de gente colgada boca abajo, gente que dices, esta gente, macho, ¿en qué mundo vive, no? Entonces, tenían ese tipo de educación de que nosotros éramos los ogros, ¿no? Pero puede que lo haya habido por alguna parte. ¿Torturas? No. Lo que pasa es que allí se prolongaba la detención por terrorismo, no son las 72 horas que marca la ley, ¿no? Se prolongaba, pero que yo tenía conocimiento, ¿no? ¿Vale? Pero era más la psicología que hacían ellos de que nosotros éramos los ogros, ¿no? Entonces, la policía es un servicio público. Y además es que lo que yo siempre me he preguntado, las familias de las personas asesinadas siempre decían, les perdono. Cuando salían en televisión, alguno que entrevistaban y tal. No, les perdono. ¿Qué coño voy a perdonar a un asesino? Cada uno teníamos nuestras propias ideas, ¿no? Pero yo tenía muy claro que si a mi mujer la mataba alguien, eso no iba a quedar así. ¿Vale? Pero bueno, eran cosas que cada uno pensábamos en nuestro momento, ¿no? Muchas medidas de autoprotección, mirar siempre los coches. Es más, yo cuando me marché destinado, por el motivo que he dicho, que se quedó embarazada la que es ahora mi mujer, pues yo seguí mirando los bajos del coche, no sé, un año después. Yo me marchaba de vacaciones y miraba los bajos del coche. Fue no sé, quizás síndrome del País Vasco. Es posible. Porque, hombre, cuando tú trabajas con una persona y la asesinan, dices, el próximo puedo ser yo, ¿no? Entonces, la forma de actuar a esta gente tan sumamente cobarde que nunca iban a cara, en plan duelo, en plan... No, en cuanto veían que les habías descubierto, salían corriendo como
como gallinas. Más, había muchos comandos de información por la zona donde vivíamos y en las horas en las que se suele salir, pues deambulaban por la calle para recabar datos para posibles objetivos. Cuando se eran descubiertos salían corriendo como gallinas. No te hacían frente nunca. O sea, gallinas ni en grupo te hacían frente. Porque sabían lo que había y es lo que hay. Pero al final a lo que os enfrentabais en la calle eran a informadores, a gente pequeña, ¿no? No, hombre, depende. Tú no sabías si... Yo me refiero en el día a día, en tu rutina. No, el día a día tomamos nuestras medidas de seguridad, pero tú no sabías si podías ser un objetivo. Porque tú tomas medidas de seguridad, pero tú no eres perfecto. Entonces, de igual manera, te han podido recabar datos tuyos y querer atentar ese día contra ti, tú no lo sabes. Entonces, esto es como todos los días pueden ser el mismo día, ¿no? O sea, no sabes, como no sabes lo que va a pasar, pues tienes que tomar medidas de precaución, ¿no? También hacías vida normal, vamos a ver, ibas a pasear, a cenar, a comer, hacías turismo, pero siempre con muchas medidas de seguridad. Como te digo, ibas a un restaurante y había una mesa libre a lo de la puerta y decías, no, ya me espero, prefiero aquella. O te ibas al final de la barra, ¿vale? Una serie de cosas que eran incomprensibles a una persona normal. Es más, yo me acuerdo cuando me marché de allí, volví a ver a los compañeros 2 meses después, comimos allí en un restaurante y tal. Yo hablaba de mi trabajo y me decía, Chema, no digas comisaría. Chema, no. ¿No? Porque yo ya había desconectado, por decirlo de alguna manera, y allí nunca podías en público no hablar de trabajo, imposible. En un bar o en cualquier... había un mutismo total por medidas de seguridad propias, ¿no? Lógicas. No podías saber quién te estaba escuchando, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pero es bueno hablar estas cosas porque la vida pasa y si no se cuentan, no ha existido. Lo que no se cuenta no existe, ¿no? Entonces, una cosa es que te digan algo alguien que ha oído y otra cosa es que te diga algo alguien que lo ha vivido, ¿no? Claro. Y esto es así, como te lo estoy contando. No es que me lo haya contado alguien, lo he vivido, ¿no? Sí. Si te sientes cómodo hablando de ello, ¿cómo viviste el asesinato a tu compañero? Bueno, compañeros hay varios. ¿Cuántos compañeros tuyos jefe, perdieron la vida allí? No lo sé, hay cientos. Lo que pasa Me es que, refiero de tu círculo. Que yo conociera varios, pero principalmente de trato mi jefe. Mi jefe, además éramos amigos, ¿vale? Y bueno, pues vivía allí cerca de Amara, cerca de la comisaría, en el barrio de Amara, y vivía al lado del INEN. Entonces, bueno, pues bajó como cualquier otro día y ya lo habían seguido, y bueno, pues se supone que lo habían seguido y el terrorista está ya en libertad, para que veas la justicia española, ¿no? No voy a decir nombres. Le estaba esperando en la cola del INEN. Y bueno, pues pasó, pum, le pegó un tiro en la nuca y salió corriendo, ¿no? Encima le atravesó el cerebelo y tenía poca familia y nos turnamos los compañeros para ir a cuidarle allí al hospital. Y la verdad que fue bastante... una experiencia que marca mucho, ¿no? Porque de conocerlo un tío cojonudo a verle en cierta situación, pues te marca de por vida, ¿no? ¿Cuánto tardaron en pillar al que lo había asesinado? Pues no me acuerdo, porque esa gente, como andaban en comandos, estaban en comandos. Siempre había comando Donosti, comando Vitoria, o no sé cómo se llamaban. El Donosti siempre era Donosti. Y tenían nombres, ¿no? Entonces caía un comando, hasta que preparaban otro, pues hay un periodo de cierta calma. Pero eso era por comandos, iba por comandos, ¿no?
Cada comando pues, tenía sus directrices, tenía sus grupos de información, pasaban información. Y asesinaban, que no lo he dicho, lo iba a decir antes y se me ha ido, daba igual, a panaderos, a comerciantes, que se llevaban bien con la policía, a empresarios de la hostelería, porque iban allí a comer policías. O sea, eran terroristas asesinos, impunes, da igual que fueses con tu hijo. Da igual. Entonces, blanquear ese tipo de gente es que quien lo hace no tiene ni vergüenza, ni memoria, y yo les calificaría muy duramente, ¿vale? No se puede blanquear a un asesino de niños, por ejemplo. No se puede blanquear. Sí. ¿Vale? ¿Qué cambió en ti después de el asesinato de un compañero que aparte era amigo también? Cambiar nada. Yo seguí viviendo allí. Mucha rabia. Mucha... Más, se le enterraron a Asturias. Fuimos todos para allá. Y sientes una impotencia enorme, ¿no? Más, cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, yo ya ese año me venía destinado, en el 97. Me venía destinado a Madrid y bueno, pues en aquel entonces, en el verano, estuve apoyando en escoltas, porque en verano, pues San Sebastián es una ciudad muy turística y bueno, pues van gente y había que dar apoyo a escoltas, ¿no? Y me acuerdo que asesinaron a Miguel Ángel Blanco y fuimos a Bilbao, ¿no? A manifestaciones que hubo allí y tal. Y fue mis últimos servicios, porque ya me venía destinado a Madrid. Y bueno, pues una etapa profesional que dices, yo la recuerdo con mucha, no nostalgia, pero con mucho cariño. Fueron tiempos muy difíciles, pero los amigos que hice allí son para toda la vida, ¿vale? Más que nada porque tus amigos eran tus compañeros. Aquí se tiene, fuera del País Vasco en aquel entonces, cada uno tenía su vida, ¿no? Pero allí tus amigos eran tus compañeros. Tus compañeros eran tus amigos. Sí, porque ellos estaban prácticamente viviendo Igual que la tú. misma vida que tú. Efectivamente, y salías con ellos a tomar copas y a hacer turismo. Y cada vez que veías algo lo comentabas, y cada vez que ocurría algo se comentaba. Era un trabajo muy, muy de piña, ¿no? Entonces, la vivencia no tenía que ver nada con la vida ordinaria de cualquier persona, ¿no? Es más, yo recuerdo, me siguieron varias veces y se montaron dispositivos para ver quién coño era quien me estaba siguiendo, ¿vale? Entonces, y una serie de cosas que aquí, fuera del País Vasco, ni siquiera se hubiesen planteado, ¿no? Entonces tú sales de casa, ves a alguien que está ahí un día, otro día, algo raro ahí, ¿no? Aquí Sí. pues es alguien que está esperando y es más, tú vas a trabajar y como vas siempre a la misma hora por los mismos sitios, ves a gente todos los días igual, que no conoces, pero que hace tu mismo camino, ¿vale? Eso allí, además buscabas sitios diferentes para ir, un día por uno, otro por otro. Te volvías cada 25 metros, instintivamente, sin que haber visto nada. Pero si te estaban observando, ya veían que estabas tomando medidas de precaución y te descartaban como objetivo. ¿La Policía Nacional os proporcionaba medios para protegeros? Como por ejemplo dices que llevabas El arma. el arma, pero chalecos antibalas... No, eso no. Vamos a ver, eso es... tú no puedes vivir con un chaleco antibalas puesto. Aparte que cuando iban a por ti, o bien te iban con el coche bomba, o bien tiro a la nuca. Chalecos antibalas, no vas a tener un tiroteo con nadie. Ellos son muy cobardes. Son cobardes, porque hoy en día siguen siendo unos mierdas. ¿Y los ¿vale? coches bomba cómo funcionaban? ¿Era cuando entraba alguien en el coche y accionaba para arrancar, explotaba, o estaba eso programado? Sí, bueno, cuando te ponían una bomba a lapa tenía un mecanismo, ¿vale? En el cual tenían una canica que lo ponían
y cuando el coche se movía, la canica se desplazaba, hacía el polo, tocaba el polo positivo o negativo, como lo preparasen, y explotaba, ¿no? Entonces, recuerdo que había un mecanismo, que es más, te daban un llavero, cuando ponías el mecanismo, te daban un llavero de plata que decía... no lo tengo, pero ya te lo enseñaré. No lo he traído porque he venido con el otro coche. Pero que es muy chulo, lo sigo llevando con el llavero del coche. Tenía un mecanismo que se accionaba al motor de arranque. Entonces tú dejas la primera y a distancia, tú le dabas con el mando a distancia, accionaba el motor de arranque, se movía el coche, porque claro, yo desde la primera, y si tenía una bomba de lava, pues el coche saltaba por los aires, ¿no? Ujú. Y yo, la verdad, no llegué a poner nunca ese mecanismo y lo pedí principalmente por el llavero, porque el llavero es que mola muchísimo. Dice, además de proteger... Lo querías por el llavero. Sí, curioso, ¿verdad? Pero, es más, yo en mi coche, yo puse... O sea, vamos a ver, si tú das psicología, al final te autoproteges, ¿no? Yo en mi coche, que tenía un Fiat Regata, compré pegatinas de disparos y lo puse Sí. lleno de disparos por la parte de atrás. Y me decían mis amigos, pero, ¿cómo puedes poner eso, tío? Que estás en el País Vasco. Digo, vamos a ver, quien lo ve De dice... ella me han disparado. No, quien lo ve dice, mejor no meternos con él, ¿no? Porque se le va la pinza, ¿no? O llevar una banderita de España y pegar. No, una banderita de España, ojo, o las matrículas de Sevilla, por ejemplo, les ponían una diana, les pintaban una diana. Y a lo mejor era un colega que había ido a hacer una visita a su amigo vasco, ¿vale? Entonces, le pintaban una diana en la puerta. Matrícula de Sevilla, por ejemplo, en esa época, ir a San Sebastián con una matrícula de Sevilla era... Como estás ahí 3 días, algo te hacen al coche, ¿vale? Entonces, yo mi matrícula no era cercana, no voy a decir el lugar, pero no era de... No, porque si yo al final, yo viviendo en Madrid, me quiero ir a hacer turismo allí, ¿qué problema Sí, tengo? no, bueno, Imagínate que yo tengo una si banderita tú de vas 1 o 2 España. días... En los 90 tengo una banderita de Sí, España en el coche. pero hoy en día incluso llevar una bandera de España por esos sitios te consideran opresor, cuando los opresores son ellos, ¿no? Porque no dejan vivir con libertad de lo que quieras pensar, ¿no? Bueno, es que Eso es- yo trabajando, eso es- trabajando tengo una camiseta que tiene una bandera en el hombro de España. Claro, Y he, pero y he si- recibido comentarios, en plan, la bandera, digo, Sí, ¿pero qué facha, problema tiene? fascista. Pues déjame. Vivimos en esa tontería suprema, ¿no? Que el verdugo se siente víctima, ¿no? Me entraban a la discoteca, y digo, déjame tu DNI. Me enseña el DNI y digo, banda, pero si aquí pone Reino de España, qué casualidad. Claro. No, pero si es que, bueno, en esa época, olvídate de banderitas en España, cosas en el coche que identificasen de fuera, ¿no? Es más, había nosotros teníamos, si pedías matrículas, te daban matrícula de San Sebastián. Cambiabas la matrícula y ibas con matrícula para evitar, sobre todo a la gente del sur, que viviesen en el País Vasco con matrículas de Sevilla o de Cádiz, ¿no? Porque no era hacer turismo. Si tú vas allí un par de días, no pasa nada, estás haciendo turismo. Pero cuando un coche lleva ahí un tiempo prolongado aparcando en la misma zona y tal, está claro, banderita, o te ponían la diana como diciendo que te he cazado. Y a lo mejor era un tío que curraba en la construcción, ¿sabes? Pues tú imagínate, policía, te vas ahí a un bar, estás librando, intentas pasar desapercibido en un País Vasco y pides una cerveza, aquí yo. El Bueno, acento, pues a lo mejor. depende si vas una vez o vas todas las semanas 4 veces, ¿no? Entonces dice, ¿qué hace aquí un sevillano o un andaluz? Salvo que te vean currando con el mono de currar y por ahí haciendo ñapas, que pasan de ti, dicen, "Uf, y ahí ya los comandos de información actuaban de ellos, ¿vale? Te ponían un borroquita para ver quién eras, te seguían, que sea, le seguían al colega. Si descubren que trabaja en una empresa o lo que sea, pues ya pasan de, es un andaluz que está aquí currando.
pero había que tener mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. Entonces, por eso te decía que como nunca sabes, no sabías quién te podía haber seguido o controlado, pues cuando entrabas en un bar, cuando siempre buscabas las zonas y siempre controlando a toda la gente, ¿no? Era un sistema de vida que no todo el mundo, es más, había gente que terminaba hecha polvo, ¿no? No todos somos diferentes, todos somos diferentes. Sí. Entonces, cada persona le afecta diferente manera las cosas. Te quería ¿no? preguntar sobre eso. ¿Algún compañero tuyo se ha quebrado mentalmente de miedo por estar allí? Allí sí que había bajas psicológicas, claro. Cuando matan a alguien que conoces y piensas que puedes ser tú el siguiente, no. La gente, todos somos diferentes y las cosas a cada persona afectan de forma diferente, depende de las vivencias que hayas tenido, ¿vale? Entonces, bueno, pues es algo que dices, joder, porque la vida continúa, la vida sigue, la vida pasa muy rápida. Entonces, la gente desconoce este tipo de cosas, ¿no? Y está bien, por ejemplo, ahora en mi situación, poder hablar de ellas libremente para que al menos se conozca de cómo se vivía, ¿no? Y sin tener una diana en la cabeza. Y la la gente tenía mucho miedo, ¿eh? El pueblo de allí tenía mucho miedo, ¿vale? Yo me acuerdo que alquilé la casa a un navarro. Sí. Te voy a bajar un poquito. Y recuerdo cuando me alquiló la casa, él sabía lo que yo era y me dijo, tú tranquilo que yo soy de Navarra, con su acento, ¿no? De Navarra. Tú tranquilo que yo soy de Navarra y os agradezco la labor que estáis haciendo por nosotros y tal. Entonces, no todo el mundo, la gente hablaba con miedo y cuando sabían, por el motivo que fuera, que eras policía, muchos te daban apoyo, ¿vale? O cuando ibas a hacer alguna gestión laboral, veías el calor con miedo. La gente vivía con auténtico miedo, ¿vale? Pero te estoy hablando del pueblo. Sí. ¿Vale? Entonces, esa gentuza es como si dices, tienes en un grupo de 10 personas a 2 violentos. O sea, era una minoría revoltosa, no una minoría con mucha revoltosa voz. No, hijos de puta. Bueno, con mucha voz a lo que me refiero. Vale, sí. yo hablo claro. O sea, no voy a ser políticamente correcto. No lo he sido casi nunca y no lo voy a ser ahora. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Quién es violento hoy en día? ¿Qué manifestaciones son violentas hoy en día? Solamente hay que plantearse preguntas lógicas. ¿Vale? Sí. Ya está. O sea, quien plantea ideas mediante la violencia no puede ir de víctima nunca. ¿Vale? Y esa gente... Pero encima es que eran violentos cobardes. Porque tú les hacías frente y salían corriendo. eran unas gallináceas. Entonces bueno, pues como siempre actuaban como actuaban, pues la gente tenía mucho miedo porque asesinaban al panadero, asesinaban al que se llevaba bien con la policía, al que les daba de comer. Daba igual. Es más, manejaban droga. Pues eso se ha sabido. Entonces, al yonki de turno que pasaba también era un objetivo de ellos, ¿vale? Porque les quitaba el mercado. Entonces, eran escoria. Que se blanquee. Mira, que se puede blanquear hoy en día a quien sea, pero las víctimas tienen derecho a justicia, creo, no sé. Y una persona que ha sido condenada a 500 años no puede cumplir 15. Lo siento. Independientemente que bese el culo a quien sea, ¿no? ¿Pero por qué crees que pasa eso? Bueno, ya es meternos en motivos políticos que tampoco me quiero... No quiero meterme en eso porque me ofusco muchísimo, ¿no? Sí. entonces puedo hablar más cosas de las que debo, ¿no?
Sí, que me he quedado antes con la palabra en la boca que te soy comentaba. policía, ¿no? Claro. Me he Soy quedado un antes servidor público y defensor de la sociedad, ¿no? Pero Sí. de la sociedad en su conjunto, no de una pequeña parte de la sociedad. Sí. Me he quedado antes con una palabra en la boca cuando me estabas contando que lo que viene a ser la gente local de allí, del País Vasco, que era muy amable, era cálida con la policía, que en verdad era una minoría, una minoría con un gran altavoz. Lo que El tal- altavoz de la violencia. Entonces es lo claro, que te estaba diciendo. Si 10 personas, 2 son violentas, acallan a los otros 8, porque Ahí- los 8 son pacíficos, ¿vale? Entonces es como el macarra del colegio, ¿no? El Sí. macarra del colegio, que ahora mismo son ciberbullying, lo que quieras, ¿no? Pero en mis tiempos era el macarra de turno. Todo el mundo le tenía miedo y todo el mundo le respetaba. ¿Por qué? Porque pegaba. Eso sí, si le hacías frente te respetaba, porque decía, hostia, yo le puedo soltar una, pero me puede soltar él a mi otra. Le respeto. Entonces, son cobardes en realidad, ¿no? Entonces, pues esa gente era violenta y cobarde a la vez, ¿no? Sí. Entonces, encima con el rollo de decir, cuidado que te matan. Y les mataban, Sí. ¿vale? Entonces, Lo que estaba diciendo que hay una pequeña parte de la les sociedad asesinaban, a perdona. día de hoy también que, fíjate en la izquierda pues puede ser muy grande, puede ser España mitad y mitad, de Ya. izquierda a derecha, que llaman racistas a un pueblo por manifestarse en contra de un asesino. Ya, pero es que estamos en ese... Pero claro, a ese sinsentido llegamos. ¿Sabes lo que pasa? Es que hoy el peligro es el que te señalen. Entonces la gente tiene miedo a que le señalen. Y que le cataloguen como facha, fascista, racista, xenófobo, machista. Entonces, ante eso tragan con todo. Y ante eso se traga con todo. Y no puede ser. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Entonces... Sí. Si hablamos de cosas, simplemente, si muchas veces sales de dudas haciéndote preguntas. Y haciendo preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por hacer preguntas soy malo? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No, si no tienes que ir en un sentido o en otro. Simplemente es preguntar. No me preguntes 2 veces que me pongo una Te escayola. preguntas cosas. Que me pongo una Yo no estoy escayola. acusando a nadie, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Oye, convénceme. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? ¿Por qué se blanquea esta gentuza? Terroristas. Convénceme. Ah, no, que es por el bien social, por la reconciliación. ¿Y estás con Franco todo el puto día? ¿De qué estamos hablando? Son intereses políticos puros y duros. Y ya está. Ya está, no le des vueltas. Entonces, no existe el bien y el mal, existe interés. El bien, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Lo que yo diga, ¿por qué? Porque lo digo yo. ¿Qué pasa? Si lo dices tú, si yo no te respeto, ¿por qué me tienes que respetar tú a mí? ¿No? Hay cosas lógicas. Preguntas, yo no estoy preguntando. Si Sí. tú no me respetas a mí, ¿por qué te tengo que respetar yo a ti? ¿A santo de qué? No, es que yo tengo la razón. ¿Por qué? Preguntas. Claro. Hoy en día, cualquier diálogo político disonante o contradictorio, porque se contradicen ellos mismos, se resuelve con preguntas. No con debate, con preguntas. Convénceme. Pero el problema es que no te contestan a las preguntas. Claro, o salen con otra cosa, o y tú más, o... Entonces, esto de blanquear el terrorismo es otra cosa más. Mm. Pero hay tantas, se podrían llenar cualquier espacio, hasta incluso virtual, ¿no? De preguntas, Sí. ¿no? Cuando saliste del País Vasco, ¿cómo continuó tu carrera de policía? Pues mira, nosotros nos marchamos, ya te digo, porque se quedó embarazada y el tener rutinas allí era carne de cañón, por nunca mejor dicho. Entonces nos marchamos de allí, pedimos toda la periferia y bueno, pues no voy a decir tampoco la localidad en la que terminamos, pero venimos a una comisaría local de aquí de Madrid y fui padre. Y bueno, pues en aquella época pues era diferente todo como es ahora, ¿no? Los policías tenían su segundo trabajo porque el sueldo era el que era.
Y todos eran, pues, trabajando de albañil, pintores, fontaneros, jardineros, taxistas. Y tenían su otra ocupación. Yo era policía. Yo siempre he sido policía, no he trabajado de nada más. Y bueno, pues aprendiendo cosas. Del País Vasco me vine con el título de instructor de tiro. Fui miembro de tiro policial de jefatura del País Vasco y de jefatura de Madrid. Competiciones de tiro. Me ofrecieron... Estaba empezando el tema de Internet a darse auge. Y me ofrecieron irme a la brigada, en aquel entonces, la Brigada de Investigación Tecnológica. Llevaba 2 años formada y bueno, pues me fui para allá y ahí he estado 16 años de mi carrera profesional. ¿Vale? Inicialmente en un grupo, pero luego pasé a protección al menor y me especialicé en investigación de redes anónimas, de identificación de víctimas. Identificamos a muchas víctimas de abuso sexual infantil por medio de Tor, de redes anónimas. Y la verdad que fue una experiencia muy chula. Fuimos a dar cursos de formación a oficiales de policía de Centroamérica, de Sudamérica. Y hicimos operativos muy importantes. En el 2013 fuimos a Perú a detener al mayor productor de vídeos de grooming de habla hispana del mundo en aquel entonces, y tenía cientos de víctimas a nivel mundial. ¿Pero él mismo abusaba de ellas y las grababa? A través de todo a través de la red, ¿vale? Vamos a ver, el hacerse pasar, hoy en día ya los chavales y todo el mundo tiene una cierta cultura del mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? De Internet. En aquel entonces un chaval decía, tengo 2.000 amigos. ¿Quién es un amigo? Pues muchos pedrastas, muchos pedófilos se enmascaran haciéndose pasar por niños y conseguir tener un objetivo, ¿no? Entonces, dentro de esa maldad psicológica, pues yo los llamaba psicólogos del mal, porque sabían manipular la mente de un niño para conseguir un objetivo, que era una imagen íntima. En el momento que conseguían una imagen íntima, pues ya entraban en un círculo, en un bucle, en el que si no se lo decían a sus padres, o a un formador, a un profesor, o a alguien, pues ese groomer, producción de grooming, pues le pedía más imágenes y más imágenes. Entonces llegaba un momento que cuando los padres se daban cuenta era porque esa niña o el niño, principalmente niñas, pues había hecho de todo delante de la cámara y estaba pues bajo rendimiento escolar, no comer, no dormir. Entonces saltaban las alarmas, ¿no? Entonces, bueno, pues concretamente esa persona tenía cientos de víctimas y manipulaba la imagen mediante software para hacerse pasar por otro menor y con eso conocer. Este tipo de personas además no tiene prisa, ¿vale? No tiene prisa. Se hace pasar por otro niño o una niña y simplemente habla con otro niño y en un momento dado pues le hace un comentario sobre su cuerpo, no sé qué. A ver, déjamelo ver. Tú, tal, es que tengo vergüenza. Y una vez que enseñaba su cuerpo, pues empezó la ecuación. Y bueno, pues esta persona conseguimos a través de investigaciones que no voy a decir. No se pueden decir investigaciones para dar pistas a los malos. Claro. De cómo se investiga simplemente para protección de la sociedad, ¿no? Porque si yo digo cómo investiga la policía, el malo, el que es malo realmente, diría, hostia, y podría saber o intentar evitar que
o hacerlo de otra manera para que no se le coja, ¿no? Entonces, identificamos a una víctima en Canarias. Fuimos, la identificamos, miramos sus máquinas y identificamos más víctimas. Y salió en Perú. Costó un año de investigación. Nos fuimos para allá y tampoco voy a decir el nombre del malo, pero vamos, fue en Pero que noviembre. está público en internet, ¿no? Es público, es público. Es más, si tú haces un rastreo en internet, sale. En noviembre de 2013. Y fuimos allí y nos costó muchísimo Dios de ayuda porque los peruanos en aquel entonces, es más, nos dijeron, oye, si no vienen ustedes aquí, nosotros no vamos a hacer nada, prácticamente, ¿no? No tenían medios de investigación electrónica, cero, o sea, ni clonadoras ni nada. Entonces, en aquella época, ¿no? Ahora sí que tengo constancia que están bastante puestos. Nos fuimos para allá y otro compañero y yo, y la verdad que ostras, una semana bastante complicada, ¿vale? Porque cuando son 7 horas menos, creo. Cuando ellos estaban aquí trabajando, yo estaba durmiendo. Claro. ¿Vale? Entonces, poner en coordinación con la jefatura de aquí fue complicado, ¿no? Pero estuvo bien, fue muy duro porque allí los jueces, lo bueno que tienen en Perú es que si un juez te deniega algo, te vas a otro. No es como aquí, un juez, tú pides un mandamiento de lo que sea, un juez de España te deniega algo, olvídate. Salvo que tengas otros indicios, otras pruebas que puedas presentar, esa investigación está muerta, ¿vale? Entonces allí estuvimos toda la semana yendo de un juez a otro con la fiscalía de allí, que funciona completamente diferente. Allí los registros los va el fiscal con la policía. Bueno, pues quien mueve el cotarro principalmente es la fiscalía, ¿no? Y con la fiscalía fuimos de un juez a otro hasta que conseguimos, incluso con cierta mediación de la embajada, para que nos diesen la entrada de registro como queríamos, para registrar el ordenador en el sitio donde entramos, porque los jueces decían, no, ustedes cojan los equipos y se los llevan, pero vamos a ver, que están encriptados, que este tío lo tiene todo encriptado, que es muy malo, tiene cientos de víctimas. Cuando entraste Es más, en la casa de ese tío, ¿cómo reaccionó? Vendía los vídeos, los vendía en redes anónimas, de $5 a $50. Bueno, pues cuando entramos, la investigación, hicieron un gran labor de inteligencia, pero cuando entramos, vivía en los suburbios de Lima, imagínate. Antes de llegar a la policía ya sabía que había llegado. Pues yo les decía de entrar o a saco, esperando que salga alguien, coger las llaves y tal, pero bueno, decidieron llamar a la puerta y hay vídeos al respecto. Me río porque es que dices, joder, operativamente qué lástima. Pues entró, se quedó ahí, ¿no? Venimos a hacer una diligencia policial. El tío cerró la puerta y con una palanca conseguimos entrar por detrás a cogerlo al tío, saltando por, bueno, se le consiguió llevar, la casa era penosa, imagínate, o sea, era todo menos un hogar. Hablemos de hogar, ¿qué definirías como hogar? Pero ese hombre Pues estaba ganando algo económicamente. No, vivía allí con su padre, con su abuela y con un hermano que estaba hecho polvo ahí en la cama y tal. Y todo lleno de mierda, todo lleno de suciedad, de inmundicia. Y bueno, pues el tío, claro, tenía el disco duro conectado al ordenador y pues lo escondió. Lo encontramos, pero estaba encriptado. Al final del día sí que nos consiguió dar la clave a través de psicología policial y tal. Y conseguimos identificar a muchas más víctimas, ¿no? Con el trabajo. Pero yo lo recuerdo muy grato, ¿eh? Lo pasé muy mal esa semana. Policialmente, hostia, fue... Porque tienes que comprobar el material. Me salió colon irritable, estuve hecho polvo. O sea, fue una tensión, hostia, muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Pero al final salió todo bien. ¿Pero de ver lo que tenía ese hombre? ¿O? No, tú piensas que dentro de los grupos de protección al menor vemos muchas cosas. Entonces, es lo que te estaba diciendo antes, que las cosas afectan a unas personas más que a otras, ¿no? Entonces, hay ciertas personas que, bueno,
Ojo, que yo lloro con una película, ¿vale? que no me estoy catalogando de ninguna manera, Sí, ¿vale? Pero hay ciertas cosas que afectan más que igual que el terrorismo, ¿vale? Porque hay gente que lleva ahí 2 meses, estaba de baja psicológica, hechos polvo, y otros nos tiramos 6 años, y hay gente que sigue todavía. Yo tengo un compañero que sigue en el País Vasco. Toda su vida está en el País Vasco. Y hoy en día, olvídate, no tiene nada que ver, ¿eh? claro. Hoy en día no tiene, pero se ha tirado otra. Por eso te digo que las cosas afectan a unas personas más que a otras. Y lo que a ti te afecta, a mí, digo, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? No, es que me ha pasado esto. Que no es para tanto, tío. Sí, Y otras cosas que al revés, que tú puedes decir, joder, macho, pero... Y, no, es que esto, joder, pero es que no es nada. ¿Sabes? O sea, todos somos diferentes. Y en ese aspecto, joder, había compañeros que llegaban a un grupo de estos que te estoy comentando, ¿vale? Y llegaban ya a los 2 meses, decían, oye, que esto es muy duro para mí, que me marcho y tal, ¿vale? Entonces, bueno, pues ha sido una etapa mía profesional muy, muy, muy bonita. Y es más, recuerdo esa etapa con añoranza, cosa que en el País Vasco no. En España es una añoranza, no lo puedo definir como añoranza, ¿vale? sí. Pero Y te iba a preguntar, ¿a ti cómo te afecta la visión del ser humano que se dedica a difundir o a grabar ese tipo de vídeos ¿sabes lo que abusando pasa? de Que niños? la mente es muy compleja y todos somos muy diferentes. Hay patologías psicológicas de diferente índole. Entonces, eso yo lo considero más una enfermedad. Lo que pasa es que es una enfermedad que no tiene cura. ¿Tiene cura un violador? Preguntas. Lo que te comentaba antes. ¿Vale? Hombre, pues para mí la cura a un Sí, violador es una no, horca cepán. no, sí. No vas a ponernos en plan. En plan. Vamos a ver, mira. Sí, está la castración química, por ejemplo, y tal, ¿no? Pero eso penalmente en la legislación española no existe, ¿no? Entonces, salvo que sea voluntario, ¿no? Todo lo que sea voluntario, la eutanasia es voluntaria, ¿no? Pero vamos, hablando un poco de ese tema, entonces hay gente que le gusta acostarse con un muerto, con un perro, con un... No es razonablemente lógico pensar, pero a esa persona le gusta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues cuando ya tocas personas, pues es diferente. Hoy en día, incluso hasta con un perro sería delito, ¿no? Una ampliación del Código Penal al respecto. Pero entonces, partiendo de esa premisa de que todos somos diferentes, las patologías también existen y no las ha pedido la persona que las tiene. El malo no pide ser malo. Yo es que soy malo por el que viene de aquí, ¿vale? No el que roba algo y me estoy refiriendo a la mente, ¿no? Entonces es muy complejo. Hay técnicas, hay incluso un gabinete psicológico especializado para tratar este tipo de personas, siempre con petición judicial, pero en sus inicios sí que puede ser, en sus inicios me estoy refiriendo, puede ayudar, pero no cuando... Internet en ese aspecto ha hecho mucho malo, mucho daño, ¿vale? Porque el que tenía unas preferencias sexuales, Internet le ha ayudado a profundizar en esas tendencias sexuales delictivas, ¿vale? Y está claro que tener posibilidad de acceder a un niño agrava esas tendencias, ¿no? Es más, esto es un escalonamiento, ¿no? Primero subes un escalón, de ese escalón es como el que fuma un porro y necesita, si fuma regularmente, necesita más cantidad para que le haga el mismo una droga, ¿no? Pues esto es algo parecido. Necesita un poquito más porque lo anterior ya no le sacia. Entonces siempre van buscando más, ¿vale?
¿Tú crees que la sociedad es consciente del trabajo que hay detrás para pillar a esta gente? No, no. No, igual que lo que estábamos hablando antes, la sociedad sabe lo que quiere que sepamos. Quien está trabajando en algo es que quien realmente sabe sobre esa profesión. O quien maneja algo no es que se lo han dicho, lo está manejando. La sociedad no lo sabe y ¿es bueno saberlo o es malo? La sociedad tiene que saber que la policía es efectiva casi siempre. Es lo que tiene que saber. Y con esa mentalidad y que la policía es buena. ¿Vale? Hay gente que considera que la policía es opresora. No. La policía es opresora en otros sitios del mundo. ¿Vale? Pero aquí no. Entonces, la sociedad lo que... Mira, está claro que la sociedad no sabe cómo se vivía en el País Vasco. Nadie, porque no se dice. Es más, se omite. ¿Vale? Los políticos de turno omiten cómo se vivía en aquellos tiempos. ¿Vale? Hoy en día, saber cómo se investiga es relativamente sencillo. Hay operativos policiales, la policía es abierta, hay grupos de participación ciudadana en los cuales la policía va a los colegios a dar charlas para prevenir delitos, para que conozcan el mundo de las nuevas tecnologías, los chavales, lo que pueden, lo que no pueden hacer, lo que se puede considerar una broma y es un delito. O Claro, un porque- concurso de delitos, porque el chaval que le quita una cuenta a otro, ¿vale? Y amenaza o insulta o veja o sube fotografías de esa persona manipuladas con inteligencia artificial. Es que esa es otra. Quería comentarte sobre eso. ¿Qué puede pasar en esos casos? ¿Qué se hace en esos casos cuando son niños los que lo hacen? El tema de, ¿Sabes lo que pasa? Mira. desnudar a Sí. compañeras por IA o viceversa. Sí, lo que pasa es que eso ya se entra en otro campo, ¿no? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy buena, pero yo creo que va a llegar un momento que se va a salir de madre. Porque cuando algo es inteligente, ¿quién te dice a ti que tienes o no tienes el control? ¿Vale? Pero bueno, puede ayudar en tanto a inteligencia artificial para muchas cosas, ¿no? En este caso, manipulación de imágenes. ¿Con qué fin? En función del fin que utilices, va a ser lo que ocurra, ¿no? Pero, claro, los chavales, por eso te digo que la educación en el uso adecuado de las nuevas tecnologías es muy importante. Los grupos de participación ciudadana hacen su labor policial. Hay agentes tutores, muchas comisarías de policía local tienen agentes tutores que van y sirven de nexo de unión con los colegios y con la Policía Nacional, ¿vale? Cada vez se les informa más a los menores de lo que pueden y no pueden hacer. Lo que consideran una broma es un delito o concurso de delitos, ¿vale? Se les puede detener a partir de 14 años. Entonces, una serie de cosas que dices, cada vez hay menos desconocimiento. La sociedad está más alertada y más... los padres ya no piensan que sus hijos juegan con Internet. Hay materiales, hay herramientas de control parental para evitar adicciones. Internet es una adicción, ¿vale? Internet puede ser, o las nuevas tecnologías pueden ser una adicción, ¿eh? Entonces, cada vez hay más herramientas parentales para... los educadores tienen más conocimiento. Hay cursos en los que se les ilustra para... Tú piensas que si un chaval no dice algo a sus padres, se lo puede decir a un profesor. Entonces, para que salten las alarmas en función de lo que haya ocurrido, ¿no? Entonces, cada vez en ese aspecto la sociedad está más preparada y la policía está más preparada para prestar un mejor servicio a la sociedad, ¿vale? Una pregunta que te quiero hacer es, una persona que consume contenido de niños en Internet. Sí, pornografía infantil. Sí. De abuso sexual, mal llamada pornografía infantil, en realidad es abuso sexual infantil.
¿A cuántos pasos crees que está de realizarlo ellos mismos? En función del gusto, preferencias, todos los pedófilos no son iguales, ¿vale? Esto va por edades. Hay pedófilos que les gustan prepúberes o bebés. Y a lo mejor con 3 años no, es muy mayor. O de 3 a 6 años. O de 6 a 9. Hay por edades. Entonces, yo lo digo por experiencia, ¿no? Por investigación. Este tipo de personas tienen preferencias sexuales en función de la edad del niño o de la niña, ¿vale? Y en función, por eso digo que Internet ha hecho mucho daño, porque antes era un gusto oprimido, socialmente reprobado, ellos lo sabían y se cortaban. Internet les da, como es una puerta, acceso. Esa puerta lleva a otra puerta. Entonces, no vayas a pensar que un pedófilo, un pederasta tiene una condición social determinada. Te he dicho que eso va de aquí. Entonces, no es un ser solitario, vagabundo, un ser que se encierra, que también los hay, ¿vale? Puede ser piloto de Iberia. Bueno, no digo Iberia, no digamos Iberia, digamos un piloto de aeronaves. Puede ser un fontanero, por decir una profesión, me da igual, pintor. Que cualquier persona puede. Cualquier persona. ¿Y mujeres? Eso ha nacido con esa tendencia. Y se ha ido multiplicando en función de su vida esa tendencia. ¿Vale? Entonces, el gusto, ya te digo, va por edades. Hay pederastas o pedófilos que se les ha detenido y no, es que esa es muy mayor para mí. A lo mejor con 14 años. ¿Vale? Entonces va en función de sus gustos. En Internet, en ciertas páginas de redes anónimas, está catalogado por edades. ¿Vale? Entonces, es muy complejo. Es algo que no... Quizás la gente lo desconoce, pero es algo muy complejo. No es algo que digas 2 y 2 son 4, ¿no? Entonces es un mundo muy extenso y en función de lo que investigas, pues hay más campo de investigación o menos, ¿no? No sé. Pero son gente habitualmente no quieren hacer un daño a ese niño, a esa niña. Buscan una satisfacción sexual. ¿Vale? Entonces... Sí, pero... claro, dicen, no quiere es hacer... delictivo, no quiere hacer... No, pero yo a lo que me refiero es una persona que es consumidora de por no decir la palabra, pornografía Sí, tal, que archivos consume... ¿Cuánto puede o... ¿A cuántos pasos está de realizarlo ellos mismos? De abusar? Primero, en función de lo que haya visto o hecho antes, por eso te digo que una puerta abre otra. El acceso. ¿Vale? Hay gente que busca profesiones en las cuales tenga un acercamiento a niños. Entonces, todo va en función del acceso que pueda tener y de los pasos previos que haya dado. ¿Vale? Claro. Entonces, si es una persona que no accede a Internet, que tal, pues puede tener ese sentimiento, pero no atreverse a hacerlo porque sabe que es una conducta reprochable. ¿Y esta gente que debería estar en la cárcel o en un psiquiátrico? Según lo que has visto a lo largo de tu carrera. No psiquiátrico, pero es que es complicado. Un violador tiene que estar en la cárcel hasta que cumpla su condena y luego... Ya hemos visto que se ha soltado alguno y ha No, vuelto eso a hacerlo. olvídate, reinciden el 99% de ellos.
por no decir el 100. ¿Vale? Entonces, cuando una conducta delictiva va en función, ¿qué es un psicópata? A un psicópata, vete a decirle, no puede ser un psicópata. Dirá, es que no puedo evitarlo. Claro. ¿Vale? Entonces claro, bueno, pues simplemente, bueno, no sé cómo decirlo, es que ayuda pueden tenerla, ¿vale? O sea, siempre judicialmente se les facilita asistencia psicológica para los presos actualmente en España. El objetivo de la sociedad es reinsertar a esa persona. Ese es lo que ocurre en España. En otras naciones no, y en Estados Unidos 2x4 ahí te pudres. ¿Vale? Aquí es el objetivo primordial de instituciones penitenciarias es reinsertar a esa persona, independientemente de lo que haya hecho. ¿Vale? Es que parece Entonces, que en España pagan más los que se defienden bueno, que en los España que de verdad hacen el mal. no voy a decir lo que siento del autor y la víctima, porque se trata al autor como víctima. Entonces, partiendo de esa premisa, ya está todo dicho. Porque una persona que mata a alguien porque se ha metido en su casa con un arma a robar, a lo que sea, Sí. mata a alguien en defensa propia, va a la cárcel. Vas a prisión y no solo vas a prisión, tienes que vender tu casa para indemnizar a la víctima. Claro. ¿Vale? Pero Y eso no es una opinión. un es lo que violador, hay. un Es lo que pederasta, hay. un pedófilo que va a la cárcel tiene todos los derechos del mundo para que si reinserción, que si no, ahora digo que tengo problemas mentales y me voy a un psiquiátrico. ¿Sabes lo que pasa? Que No sé. es muy diferente ser un delincuente común a ser un depredador sexual o un delincuente sexual. ¿Vale? Hay delincuentes sexuales y depredadores. Los que actúan en Internet se consideran depredadores. ¿Vale? Porque son pequeñas fieras que están cazando niños. Entonces son depredadores sexuales. Y la técnica más fácil es hacerse pasar por otro niño y para tener un objetivo, un fin. Son psicólogos del mal, porque manipulan esa mentalidad pequeñita para conseguir un fin. ¿Vale? Respecto a la gente que últimamente hay mucho en internet de paisanos, o sea, gente de paisano, no son policías, que actúan haciéndose pasar por niños en redes sociales para cazar a pederastas, pedófilos, etc. Y luego Sí, pero exponerles. tú piensas una cosa. Esas personas, ¿dónde tienen el límite? Me refiero. Es peligroso actuar así porque... Ciudadanos, perdona. O sea, sí, digo, ciudadanos, paisanos. sí. Pero vamos, es peligroso porque todo tiene que tener un control. ¿Quién les controla a ellos? Pero ¿no crees que Un esto objetivo, sería como un mensaje para un los... objetivo basado en la legalidad. Y eso solo lo puede hacer la policía. Otra cosa es que tú veas algo en Internet o creas que existe algo y lo comuniques por los cauces reglamentarios a la policía para que lo investigue. Sí. ¿Vale? Pero tú no puedes ser investigador privado e intentar cazar a alguien, yo qué sé. ¿Y si te equivocas? ¿Le vas a dar un escarmiento? ¿O qué vas a hacer? No, la historia es los límites y saber lo que tienes y no puedes hacer. La gente no es jurista, la gente no es penalista, la gente no es socióloga, psicóloga. Entonces, tú puedes tener una idea del bien y del mal y ser éticamente correcto, pero no puedes actuar en ciertos campos que son muy sensibles y peligrosos, porque tú no sabes con quién estás tratando. Por creerte el sheriff del lugar o ser el justiciero. Sí. ¿Vale? Entonces, todo en la vida tiene
tiene sus formas de actuación. ¿Vale? Sí. Yo lo veo así. Aprovecho el momento para parar. Vale. Carga la batería. Estábamos hablando de la gente que comete estos delitos que yo, a mi parecer, deberían pudrirse, ¿sabes? Pero Ya. que la sociedad los quiere reinsertar, y, o sea, la sociedad. Tú piensas La una ley. cosa. Bueno, también estábamos tocando el tema de los que actúan por su propia cuenta, de los ciudadanos que se hacen pasar por niños, por tal, justicieros, justicieros. Que, entre fíjate comillas. que a mí me parece bien. A mí. ¿Por qué? Pues porque esto, luego una persona que de verdad quiera Pero tú porque abusar de niños o tal. Porque tienes un sentimiento de justicia, ¿vale? Igual que las patrullas ciudadanas que se forman porque hay muchos robos y se... ¿Dónde está el límite de una actuación? ¿Vale? ¿Y qué es las directrices que tiene? Porque si cada uno actúa por su cuenta, ¿vale? Todos sabemos lo que es bueno y malo en función de quienes seamos, ¿vale? A mí me parece bien algo que a ti a lo mejor no te lo parece tanto. Entonces, si tú actúas de una determinada manera porque quieres hacer el bien, pero lo haces en función de tu criterio, ese bien, ¿qué es hacer el bien? Hagámonos preguntas. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué es hacer el bien? Yo quiero cazar a estos y soy justiciero. ¡Chachán! No vamos. Las actuaciones tienen al final una responsabilidad, civil o penal. Porque muchos dicen, yo cogía a esta persona y le colgaba de los huevos, o yo le haría esto, yo le haría lo otro. Sí. ¿Y crees que te va a salir gratis hacerle eso? ¿Crees que va a ser... vives en España, ojo. En España nada sale gratis, salvo al delincuente. ¿Mm? Entonces, al delincuente que no le pillan, y al que le pillan, normalmente paga por mucho menos de lo que debiera. No es una opinión. Diremos de sentencias. Y va en función de quien juzga también. Cuando se detiene a una persona, muchos delincuentes habituales preguntan, ¿quién está de guardia? Porque saben que unos jueces son más estrictos que otros. ¿Vale? Entonces, todo es tan ampliamente observable o va en función de quien actúa de una determinada manera para saber si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Por eso los justicieros yo no estoy de acuerdo con ellos. Yo estoy de acuerdo que actúe la policía en función de un conocimiento delictivo, ¿vale? Y de una investigación. El justiciero tiene que facilitar información. La policía muchas veces se mueve con informaciones, ¿vale? Entonces, si una persona quiere actuar de esta manera, de tema como justiciero, el No, material que él consiga no que puede se lo pase a la actuar. policía. No puede actuar. No, me refiero Sí. que se haga pasar o consiga información sobre pederastas o Mira, tal. tú piensa una cosa. Tú haciendo esa labor Sí, consigues cierta información. sí. Esa información la haces pública. Ya va contra una ley de protección de datos. Esa persona te denuncia y al final terminas pagando tú. Porque si tú no estabas en lo cierto, te has equivocado, estás difamando a una persona. Estás calumniando a una persona. ¿Vale? Esa persona se quería contra ti y al final te suelta una pasta. Tienes que soltar una pasta. Por eso todo te digo que toda acción tiene consecuencias. Y en España más. Y en España, lo que tú puedes considerar justo, la ley no lo considera justo. ¿Vale? O la aplicación de la ley, mejor dicho. Ujú. ¿Vale? Porque va en función de quién juzgue. Entonces, todo hay que cogerlo con pinzas. Toda actuación, cogerla con pinzas. Y solo la policía, nosotros actuamos e intentamos siempre tenerlo todo muy atado. Todo muy atado. Cualquier actuación policial, registros, investigación. Y las investigaciones de delitos tecnológicos están todas muy atadas. Y difícilmente ningún abogado puede echarlas atrás. ¿Vale? Pero como todo funciona como todo,
objetivo prioritario es no resarcir a la víctima, porque ni siquiera se le resarce a la víctima. La víctima, nah, tú no cuentas nada, colega. Tú eres una víctima. Ya está. Resarcirla. El tío es insolvente y ¿qué va a resarcir? ¿Con trabajos sociales en la sociedad? Los fines de semana. ¿Quién? ¿Un agresor sexual de trabajos sociales? ¿En un colegio de niños? O sea, ¿sabes? O sea, que es que todo, todo va en función de información. Y de igual manera no puede haber justicieros que se tomen la justicia por su mano, que puede ser justo. Pongamos a pensar, ¿no? Puede ser justo. En función de lo que sea, puede ser justo. Pero si lo ha hecho de forma impulsiva, no meditada y ha cometido delitos, tendrá que pagar por ellos. Independientemente de que sea o no justo. Y tendrá que indemnizar al autor en función de lo que haya hecho. Eso es así. No se puede cambiar. Entonces, hoy en día, lo que dices tú, entrar en casa, tú estás en casa, tranquilamente, viene un pavo, te pega de hostias a ti, a tu mujer. Tú te defiendes y al final le tienes que indemnizar por las lesiones que le has causado. Claro. ¿Estamos locos? Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay, tío. Por eso muchas veces dices, joder, pues yo si entro en casa, ten cuidado que a lo mejor tienes que vender tu casa. ¿Sabes? Sí, En Estados Unidos le pondrían una medallita. ¡Pum! Ciudadano ejemplar. ¡Fua! Pero al fin y al cabo, a la gente ya esta ley, yo creo que a la mayoría de personas que está en su casa, este tipo de leyes digámoslo feamente, le resbala, ¿sabes? Porque a cualquiera con 2 neuronas de frente que le Pero entren en su casa, piensa la va una a defender. cosa, que todo se hace por intereses políticos. Ciertos extremos piensan que el Pero delincuente... ¿qué interés político hay en que no te puedas defender de alguien que entra en tu casa? O que defiendas a tus hijos de un pederasta, ¿sabes? Ya, sí, tú tienes derechos. Pero luego esos derechos, a la hora de aplicar la ley, no son justos. Al menos yo lo veo así. Pero es la ley que tenemos. Y encima ámbitos políticos piensan que derecho a techo, da igual cómo lo consiga y a quién se lo quite. Derecho a techo, por ejemplo. ¿No? Y la riqueza hay que repartirla, pero solo busco mi enriquecimiento personal, por ejemplo. ¿No? Son políticas que, bueno, populistas que calan en la sociedad y que son dañinas para la sociedad. Entonces, cuando un votante es tonto, pues él sabrá lo que hace, ¿no? Quizás por ideas nostálgicas de la hoz y el martillo, o de... Bueno, ya está la excusa, estará la excusa de que no, es que eso no se ha aplicado bien nunca. Sí, ¿sabes? efectivamente. La típica excusa. Sí, pero bueno, sería hablar de política que, bueno, podríamos hablar muchísimo, Sí. ¿no? Pero Fíjate que hice un vídeo, yo hice un vídeo hablando es tontería. sobre el comunismo que vivieron No. mis padres y tuve críticas, pero de gente de países que no lo han vivido, ¿sabes? O sea, Pero es lo que te estaba diciendo, los verdugos yendo de víctimas, ¿vale? El que no te respeta, le tienes que respetar y darle la razón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De fascismo? ¿Quién es el fascista? ¿No? El respeto, yo me acuerdo que fui a había un coloquio, cuando estaba ya en la unidad, por el Ayuntamiento de Madrid, había un coloquio de violencia en las redes sociales. Y en aquel entonces mi comisario, quizás conociéndome un poco, ¿no? De que, bueno, pues que soy dialogante y tal, me dice, Chema, vas a ir tú. Y digo, jefe, viendo los tertulianos, digo, ¿sabe dónde me manda? Luego te enseño una foto, tengo una foto de los tertulianos. Digo, ¿sabe dónde me manda? Está mandando, vamos a ver, tú es como pensar, voy a mandar a un policía a ámbitos, a un círculo de izquierdas extremas, a dialogar.
¿Qué estás diciendo, macho? O sea, que para nosotros, para ellos, nosotros somos los opresores y somos los malos de la película. Bueno, pues en este caso pidieron un policía de especialista en redes sociales y tal, y me mandó a mí. Pues no solo me respetaron, sino incluso hasta el público, que era, bueno, pues podremos decir, más de extrema izquierda que de otra cosa, hasta en algunas cosas me aplaudieron. Pero ¿sabes por qué? Porque les hice ver que el respeto, independientemente de lo que pienses, se debe tener, porque si no, no tienes derecho al respeto. ¿Vale? En mis intervenciones fueron en las redes sociales, se comentan muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero ante todo debe primar el respeto. El respeto debe ser ley fundamental de toda actuación humana. Porque si tú no tienes respeto a alguien, independientemente de lo que pase, salvo que quiera, quiero violar niños, no te puedo respetar. Eso es lógico, ¿no? Respetar, Claro. ¿no? Pero el respeto, si se quiere tener, se debe dar. Y si tú respetas a alguien, aunque no piense lo mismo, diría, mira, no comparto tu opinión, pero te respeto. Esa persona tiene obligación de respetarte, porque si no lo hace, él te puede considerar fascista, pero se convierte en fascista con hacerlo. Es así. Y si no es así, que alguien me convenzca, por favor. ¿Sabes? Entonces, esa intervención, me acuerdo que, claro, yo fui allí, me decía el compañero, yo te hago una foto, tal. Y digo, vale, pero yo ya tenía la idea, ¿no? Pues viendo los personajes que había, macho, dije yo, luego te enseño la foto. O sea, les ves y dices, hostia puta, ¿dónde me estoy metiendo? Imagínate un conejo meterlo en una jaula de leones, ¿no? Pues dices, bueno, pues no me van a poder decir nada, porque lo que voy a decir no solamente va a ser justo, sino va a ser lógico. Entonces, si alguien lo que te acabo de decir, alguien está en contra de eso, se tiene que posicionar con una teoría ya no... ya no sé cómo decirlo. Una teoría que rompe sus principios. Porque ellos van de justos por la vida. ¿Vale? Ellos van de... Somos los más guays. Pacifistas, ecologistas. Nos gusta el mundo y la vida. Pero en realidad no es así. ¿Vale? Entonces, hay que intentar tener un campo amplio de visión para poder responder al que no solo no te respeta, sino al que es violento. Porque encima los violentos son ellos, pero te quieren hacer ver que tú eres el violento, porque no piensas como ellos. Claro. ¿Vale? Cambiando un poco de tema, tú has estado dando clases a otros policías, ya tirando hacia el final, que me comentaste que estabas haciendo maniobras. Bueno, sí, no. Yo he dado formación, bueno, he participado en formación. He participado en formación, primero en investigación de delitos tecnológicos a policías oficiales de otras naciones, lo cual las experiencias han sido súper chulas y gratificantes, y las recuerdo. Es más, todavía me mantengo en contacto con muchos de esos policías de Sudamérica, de Centroamérica. Y luego, el último destino que he tenido, hice un curso de instructores AMOC, incidentes AMOC, que para gente que no lo sepa es un incidente en el que una persona, por motivos ideológicos y principalmente religiosos, asesina al mayor número de personas en el menor tiempo posible, como ha habido atropellos, los de Barcelona que hubo atropellos, normalmente con un cuchillo también. De vez en cuando sale alguno por Europa, Alemania, Bélgica, Francia. El típico... Y sumamos. Sí, que van con un cuchillo intentando matar al mayor número de personas en el menor tiempo posible.
y finalmente son abatidos la mayor parte de ellos. Intentan darse la fuga, pero normalmente son abatidos. Bueno, pues eso es un incidente AMOC, ¿vale? Amok. AMOC, Amok. terminado en K, ¿vale? Que en Amok. inglés tiene un significado, ahora no me acuerdo cuál es el significado, ¿no? Y bueno, pues se forma la policía en ese tipo de... Cuando ocurre, se forma a la policía para que actúe de forma adecuada. Da igual quién se presente primero, policía local, policía nacional, de forma conjunta, hacer grupos de reacción y saber cómo actuar, ¿no? Hicimos un simulacro en el Plaza Norte, muy interesante, cuando ya Plaza Norte se cerró, con voluntarios de Protección Civil. Y la verdad que estuvo muy bien, con hospital de campaña fuera, en el cual había 2 supuestos terroristas intentando pues asesinar al mayor número de personas. Fueron neutralizados. Detenidos, en este caso, se entregaron, cosa que en la realidad no ocurre, ¿no? Y este tipo de cursos, pues la verdad que estuvo muy bien porque, bueno, pues hicimos en Linares y luego prácticas hacíamos con policías locales en las instalaciones, tanto de ellos como nuestras, de cómo tomar una habitación con seguridad, subir escaleras con seguridad. Entonces, por eso te digo que mi carrera profesional ha sido siempre muy operativa y me he apuntado voluntario a casi todo. He hecho muchísimos cursos y bueno, pues incluso que la gente no conocerá, en todos espectáculos taurinos hay un delegado gubernativo, que es un policía. En ese delegado gubernativo hace que se cumpla la normativa en función del festejo taurino que sea. En San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, hay todo tipo de festejos. Desde encierros, hay que hacer muchísimos trámites. Sí. ¿Vale? Rejoneo, recortes, novillada, corrida, suelta. Pues ahí hay un policía siempre comprobando que todo cumple la normativa y se hace en función de la normativa, ¿no? Incluso hasta que haya la protección civil, los heridos, que los servicios sanitarios de la plaza estén acordes a... Tiene que firmar el cirujano de plaza. Pues ahí hay también un policía. Ahí también fui delegado gubernativo, ¿vale? De la plaza de San Sebastián de los Reyes. Entonces, he hecho muchísimas cosas. Siempre me he apuntado voluntario a los servicios y he hecho multitud de cursos en función de... La idea, y debiera ser así en toda profesión, no quedarte parado nunca. Hacer cursos, aprender y disfrutar con lo que te gusta, ¿no? Sí. Es Ahora, ya los últimos años, que ya con toda la experiencia encima, ¿cómo ves a los nuevos, los policías jóvenes Sí. que entran con tiene esas ganas de hacer justicia? No tienen nada que ver con mi época. Ahora son cañeros, tío. Ahora... Pero tú ves a uno que entra joven, que Sí. quiere hacer justicia, quiere... Como el que se quiera tomar la justicia por su mano, en plan de, "Buah, cuando sea policía No, voy eso a-". no existe. O sea, No. no. O sea, No, una persona que es más Es joven, no... Yo he ido, llamémosles pepinillos, ¿no? Pepinillo, ¿no llamáis? Sí, yo soy un caimán. Entonces, los que tenemos cierta edad en esto ya somos caimanes. Yo me marché. Pues es una referencia que hacíais allí. Yo me he ido no porque esté a disgusto con mi profesión. Mi profesión es la primera, ¿vale? Yo estaba muy a gusto. Lo que pasa es que, pudiendo irme, ¿por qué me quedo? Yo he tenido experiencias de muchos compañeros y amigos irse antes de tiempo. ¿Qué sentido tiene la vida? Vamos a vivir. El problema está en que la gente vive como si no se va a morir nunca. Y la vida pasa muy rápida. Y la vida te golpea y muchos se mueren antes de tiempo. Es más, todos, y digo todos, con cierta edad, tenemos experiencias de
de muertes que se han ido antes de tiempo. O bien por accidentes, o bien por infartos, o por enfermedades graves. Entonces, yo decidí marcharme. Digo, me puse de tope a los 60. Pum, 60, me voy. Fin. ¿Vale? Y algunas veces pienso, ¿y si vuelvo? Porque ¿Pero mi tú situación... podrías volver? Sí, mi situación administrativa me permitiría volver. Me imagino, no sé si cuántos habrán vuelto los que han tomado este paso, ¿no? Pero a lo mejor haciendo una instancia podría, pero claro, me pone a disposición del personal y me mandan a comisaría de la Latina, por ejemplo. Yo viviendo aquí. No. Hombre, a lo mejor me preguntan con mi experiencia en diferentes ámbitos, a lo mejor me preguntarían, ¿dónde quieres ir? O tenemos estas opciones. No lo sé. Tampoco va a ocurrir. ¿Vale? Entonces, bueno, Ahora ya jubilado, ¿cómo es tu día a día? mi día a día, pues pasa mucho más rápido de lo que yo creía, tío. Mira, las personas viven normalmente de lunes a viernes, ¿vale? Y tienen sus ocupaciones. Las ocupaciones, quieras que no, te alargan la vida. Por eso dices, cuando me da igual un domingo que un miércoles, y muchas veces digo, que estamos a martes, y mi mujer me dice, no voy a decir el nombre, y mi mujer me dice, que es jueves. Que no, joder, que sí, coño, que, hostia, pues sí. ¿Vale? Entonces intento ir al gimnasio, intento hacer otras. Tengo la espalda medio chunga, que si pilates de máquina, que si vamos a algún sitio, alguna excursioncita, algún viajecito. Pero el tiempo pasa que flipas. O sea, estamos a jueves, tío. Que ayer era lunes, que no, que ayer era miércoles. A mí me pasa desde que me hice autónomo, ¿eh? Sí, Me pasa igual, yo no sé en qué día vivo. claro. Pero por eso mismo, porque antes tú tenías, yo antes tenía enmarcado, tenía que hacer un oficio, tenía que hacer una reunión o un no sé qué. Tenía un horario, pero era absurdo. Pero Tenía, ahora mismo todos los días es posible trabajo. claro, entonces yo antes tenía una ocupación de lunes a viernes. Es más, los viernes decía, joder, qué guay, ya es viernes, ¡yujú! Y el lunes, joder, el lunes otra vez, qué putada. Pero ahora, macho, o sea, eso sí, me quitan un montón de pasta, ¿eh? O sea, esta situación. Pero también tienes que pensar, tanto tienes, tanto gastas, Sí. ¿vale? Entonces, pudiendo hacerlo, ¿por qué no lo haces? Mucha gente se marcha con 65 queriendo seguir currando. Pues lamentablemente yo tengo una experiencia de un compañero, amigo, que no llevaba un año jubilado y se ha ido. Y esa persona se hubiese quedado, por ejemplo. ¿Vale? A esa persona, si le llegan a decir, ¿te hubieras ido con 60 o 55? Te vas a morir con 65. Hostia, me voy ya. Pero como no lo sabemos, por eso te digo que la gente vive como si no se va a morir nunca. Es un error. Igual que el tener 100.000 euros en la cuenta o 1.000.000. ¿Te vas a hacer una parcelita en el cielo? ¿Sabes? Vive, ten un remanente, Hombre, a ver, no es lo mismo tener 100.000 euros con 30 que tener 100.000 euros con ten un 80, pequeño ¿sabes? remanente para un imprevisto, pero vive y disfruta. Compra lo que te quieres. No creas que. No, es que. Salvo que tengas tu edad. Que Un segundito. Sí. Vale. Se me había calentado un poquito la cámara y se me había apagado. Pero bueno, solo me quedaba un par de preguntas por hacerte. Y una de ellas es, ¿qué le dirías a un policía que está opositando o que ha aprobado y va a entrar a la Policía Nacional? Lo que le dije a los últimos con los que tuve ocasión de hablar, que no se queden parados nunca. Que hagan cosas, cursos, que tengan motivación personal. Que aunque estén en su lugar y hayan llegado por fin, no se acomoden en quedarse quietos. Esto es un continuo aprendizaje y que se apunten voluntarios a todo lo que sea posible
siempre y cuando aprendan. Que desechen lo malo y se queden con lo bueno. Todos en todas las profesiones vemos conductas malas, ¿vale? Pues todos tenemos que aprender de quedarnos con lo bueno y rechazar lo malo. Eso es lo que le diría a un compañero, ¿no? A un compañero que le queda... Muchas veces, yo cuando vienen gente de prácticas, donde Sí. estaba destinado, y yo le diría, yo siempre les decía, ¿qué años tienes tanto y tal? Y digo, macho, ¿dónde estaré yo cuando tú tengas mi edad? ¿Vale? Complicado, porque yo he estado en su situación. En otros tiempos, pero el tiempo pasa tan sumamente rápido que no nos damos cuenta. Sí. ¿Y sabes dónde nos damos cuenta que el tiempo pasa rápido? En los hijos. Cuando ves crecer a un hijo, dices, hostia, y hay que disfrutar mucho de ellos, porque cuando ya son mayores, hostia, lo que daría yo por tener a cualquiera de mis niños pequeñitos otra vez. Así la tengo yo, la mía ahora. Lo ¿Qué? que daría yo por tener a mi niña o a mi niño como la tienes tú ahora. Ayer hizo un mes. Dios. Aunque Bueno, la has visto antes. me emociono solo con pensarlo, tío. Bueno, pues ellos tendrán los suyos y te traerán Sí. nietos algún día. Y a esta pregunta, si quieres contestar o no, es un poco emotiva, pero si... Imagínate que dentro de un tiempo tú ya no estás y tus seres queridos, amigos, vuelven a este podcast a verlo. ¿Te gustaría dejarles algún mensaje? No, principalmente me gusta hacer este tipo de cosas por eso mismo. Porque yo he dado muchísimas ruedas de prensa. He dado cursos de formación. Es más, cuando hicimos el tema este de noviembre del 2013, si lo miras en internet, es público. Salgo. Entonces, eso es inmortal. Cuando alguien pasa por la vida y no deja huella, se pierde. Entonces, cuando me dijiste del tema de hacer un podcast y tal, dije, joder, pues es una forma de dejar una huella, de enseñar cosas que la gente desconoce, que he hecho profesionalmente, y revivir un tiempo que está olvidado pero no está perdido. Pues, Chema, muchas gracias, de verdad. Nada, tío, La a ti. verdad es que has vivido una aventura, ¿eh? Sí. Que se podría hacer una película y todo esto. He tenido una vida policialmente intensa y muy bonita, ¿eh? Mm. He hecho muchísimos registros, cientos. Cuando te digo cientos, son cientos. Y cada registro era un mundo diferente. Porque aunque siempre vas buscando lo mismo, en un registro de tipo telemático, estás buscando una prueba que no es un cuchillo, Mm. estás buscando una prueba que no es dinero, es un disco duro con unas ciertas imágenes que prueban lo que estás investigando. Y cada persona que has detenido es un mundo de diferente índole social o estatus social. Entonces, he hecho tantos cientos de registros que compañeros míos siguen allí y incluso en donde estaba ahora últimamente, en mis últimos años de servicio, me mandaban asuntos que salían en la población en la que estaba, porque yo tenía conocimiento de que lo haga Chema y tal, ya que está allí. Pues era revivir esos tiempos, ¿no? Y las diligencias de este tipo de delitos son muy específicas. Por eso a los de práctica siempre les decía, mirar estas diligencias que son, la estructura de las diligencias es muy específica Mm. y no os la vais a ver, ¿no? Pero
mi profesión es fascinante. Siempre que lo veas con idea de servicio, ¿vale? Porque al final el beneficiado último es la sociedad. Independientemente, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero te tienes que quedar siempre con las buenas. Sí. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti por venir. Y chicos, si os ha gustado este capítulo, que a mí me ha encantado, dejad vuestra opinión en los comentarios, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo.